Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rimas y más. Hoy vamos a poner el foco en el actor más importante del sistema sanitario, que son o somos los pacientes, porque todos somos pacientes en algún momento de la vida. Pero es que además en un momento en el que hablamos de sostenibilidad, de innovación, de transformación digital, incluso hasta de nuevas regulaciones, hay una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto la voz de los pacientes está siendo adecuadamente escuchada y tomando en consideración todo lo que ellos demandan, no solo a nivel clínico, sino también a nivel personal, social, cultural? Es un tema complejo. Porque además en una sociedad como es la nuestra, que hay un envejecimiento progresivo, que comporta muchas veces una cronicidad en los tratamientos, además pues hay diversidad territorial, dado que las transferencias están transferidas, pues bueno, refuerza la necesidad de encauzar la voz de los pacientes de una manera todavía más estructurada y más efectiva. Y además, bueno, pues luego hablaremos con nuestro invitado, que ahora desvelaré quién es sobre cómo está encauzándose su voz a nivel institucional. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Pedro Carrascal, que es el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por contar conmigo. Rima y más. Quería nada, un detalle, es una tontería, pero soy el director de la plataforma de pacientes. Por encima de mí está la junta directiva con su presidenta, por explicar también el contexto en el que las organizaciones de pacientes son organizaciones de personas voluntarias, de organizaciones de pacientes en las que se implican y por lo tanto yo dirijo la organización, pero por encima hay un montón de personas implicadas que son las que realmente dirigen la organización desde el punto de vista de visión y de incidencia. Pues muchas gracias por esta aclaración, porque es verdad que a veces podemos confundir, pero la verdad es que tú eres una persona muy visible y además muy cercana para todos los que en algún momento pues, necesitamos saber más de este tipo de organizaciones. Pedro, la verdad que es una persona que siempre se presta a aclararnos puntos de vista y a encauzar adecuadamente todo esto que estamos diciendo en una sociedad tan compleja como la nuestra en la que, bueno, los pacientes al final, que todo el mundo acabamos siendo pacientes antes o después, tenemos algo que decir, ¿no? Entonces, quería empezar por aquí. ¿Cómo ha sido la evolución de vuestra plataforma en los años que lleváis trabajando? ¿Ves realmente, bueno, siempre hay una evolución, ¿no? Pero ¿qué destacarías tú desde el punto de partida hasta el momento en el que os encontráis ahora? Bueno, la verdad es que es un camino muy interesante y apasionante. Yo llevo toda mi vida dedicada al mundo de las asociaciones de pacientes y realmente no hay que empezar por la plataforma, sino hay que empezar por cómo se consolida y cómo se crea el movimiento asociativo en España. Estamos hablando de los años 80, hay organizaciones anteriores, estamos hablando de organizaciones que ya empiezan a cumplir 50 años algunas, como Alcer, por ejemplo, y en su mayoría podemos hablar de organizaciones de 4 décadas más o menos. Estas organizaciones que se crean por personas que viven con enfermedades crónicas se van asociando y van generando grupos de autoayuda, grupos que pretenden solucionar sus necesidades, incluso que investigar y buscar financiación para encontrar innovaciones que les afecten, se van profesionalizando, van generando estructuras, generan sus propias federaciones estatales y ya hace 12 años, 19 de estas federaciones estatales de diferentes patologías dijeron, quizás ha llegado el momento en esta profesionalización, en este trabajo ya de avance de movimiento de pacientes, de juntarnos y de buscar metas compartidas. Creo que esto refleja un movimiento de madurez muy importante en el que las organizaciones de algunas patologías ven que hay muchas cosas por hacer por encima de su propio problema, ¿no? Por encima de unas enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares o enfermedades raras y ven que hay que trabajar en el sistema sanitario, en la transformación del sistema, en la cronicidad y en la participación, por ejemplo. Por eso se unen, el movimiento no ha dejado de crecer desde esos 12 años, ahora son 47 federaciones con 2.000 entidades
Y en ese movimiento que las organizaciones han hecho, también ha ido cambiando el entorno, ha ido cambiando la ciencia, ha ido cambiando el sistema sanitario, y estamos en un momento en el que se han juntado diferentes necesidades. Por un lado, la del sistema sanitario de transformarse, mirar hacia la cronicidad e integrar las soluciones efectivas y de impacto en las personas y, por lo tanto, de incorporar esa visión de los pacientes y esa evolución del movimiento asociativo que ha sido tan interesante. Hemos visto que en unos años hemos pasado de un discurso de la humanización o de hay que poner al paciente en el centro, todo el mundo tiene que tener al paciente en el centro, que era un discurso interesante sin más. Hemos pasado a un momento en el que empezamos a ver iniciativas concretas de estructurar la participación, incluso este anteproyecto de ley de organizaciones de pacientes que se ha impulsado desde el Ministerio y que vemos que ya empezamos a hablar de cosas diferentes. Vemos que hay una estructuración de esta participación más allá de un discurso que yo creo que ya se había ganado hace unos años de el paciente tiene que pintar algo más de lo que ha estado pintando hasta ahora, porque quizás hemos vivido de espaldas a unas necesidades que son la clave para resolver no solo los problemas de los pacientes, sino muchas veces los problemas del sistema sanitario también. Fíjate cuántos elementos para continuar hablando has puesto sobre la mesa. Por un lado, lo que empezó siendo casi iniciativas, me atrevo a decir, pues por necesidad, ¿no? Todos los que hemos tenido una situación de paciente crónico, de repente te ves en una situación pues sobrevenida, no esperada, y esa parte de sentirte desamparado, a decir, bueno, vamos a unificarnos, pero además es que ha sido más allá, ¿no? Esa complejidad que manejáis en la plataforma, porque hay, como tú bien dices, diferentes sensibilidades, no solo por la antigüedad que tienen algunas, sino también pues que no son las mismas enfermedades, el sesgo no puede ser igual, la complejidad tampoco, pero sin embargo, todos habéis encontrado el nexo común, que es lo que tú estás diciendo, en cuanto a, bueno, pues era un discurso amable, el paciente en el centro, decir, bueno, lo tenemos claro. Es ahí, me gustaría abundar en esto que has dicho. ¿Qué posiciones comunes? Luego hablaremos del anteproyecto con más tranquilidad, pero dentro de la plataforma, ¿cómo habéis conseguido unificar una voz? Porque esto además es una buena práctica para otro tipo de plataformas, ¿no? Encontrar desde la heterogeneidad esa homogeneidad en puntos comunes desde puntos tan distantes. Creo que esto ha sido lo más potente, el encontrar, realmente darte cuenta que por encima de lo que cada uno estaba abordando había mucho por hacer. Hay una parte que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con todo lo que viene de Europa en ciencia, con datos, con la IA, con evaluación de tecnología, con todo esto que por supuesto nos une y que escapaba un poco al ámbito de cada entidad, pero cuando se creó la plataforma vimos como dos puntos claves que coincidíamos todos. Uno era la participación de los pacientes, y cuando hablamos de participación no es que te inviten a hablar o no es que digan que el paciente tiene que estar en el centro, sino que es una participación efectiva, y ahora te cuento un poquito más de cómo lo hemos hecho. Y por otro lado, la transformación del sistema orientado a la cronicidad, que viene a ser lo mismo de no estamos centrados en los procesos, en la actividad y en la cartera de servicios, sino que tenemos que centrarnos en las necesidades de los pacientes y ser muy, muy proactivos, no reactivos a cuando ellos vienen, porque te dabas cuenta que el paciente estaba perdido en el sistema. Esto es común a todas ellas y todos coincidíamos en que estábamos un poco olvidados y que no se resolvían realmente los problemas, y esto nos unió. Y por otro lado, la participación. Cuando te decía la participación, parece como algo como también algo muy general, muy, muy, muy difícil de aterrizar, que es participación, ¿no? Entonces diseñamos un modelo de excelencia que ya se viene implantando en el ámbito macro, en el meso, y ahora estamos diseñando en el micro de qué entendemos exactamente por participación. Hay una herramienta online en la que se pueden acreditar. En el macro tenemos 13 comunidades autónomas que ya están trabajando en este modelo. En el meso tenemos una comunidad de 100 hospitales que ya trabajan en la metodología y se han acreditado a más de 50, cerca de 60 hospitales, en el que decimos que la participación tiene que ser estructurada, tiene que estar evaluada, tener objetivos, tiene que tener mecanismos de participación concretos y tiene que tener unos recursos materiales y humanos. Y todas estas tienen unas dimensiones, tienen unos estándares de verificación, tienen unos KPIs, por así decirlo, que generan unas puntuaciones y que permiten compararse contra ellos mismos, contra otras organizaciones similares y trazar un poco su evolución. Creo que la participación efectiva, este estándar, esta dimensión que os hablaba de la estructuración,
es lo que se ha ido traduciendo después en este primer borrador de anteproyecto de ley, pero también en otras iniciativas de comunidades autónomas. Estamos pensando, por ejemplo, en el País Vasco, en Baleares, o en Comunidad Valenciana, que empiezan a tener medidas dentro de planes estratégicos y normativas autonómicas orientadas a recoger la participación de los pacientes. Por lo tanto, esta ley no surge de la nada, no surge sin más porque hemos pasado del paciente en el centro a una ley, sino que venimos trabajando de una forma muy estructurada con estos modelos y con un lenguaje común a todas las organizaciones, de que la participación hay que hacerla de una manera sostenible, evaluable y en el que todas las organizaciones estén integradas. Por lo tanto, más que representar la voz de estas 2.000 asociaciones, lo que estamos haciendo es generar los espacios y las circunstancias para que estas organizaciones tengan sentido y tengan una relación directa con el sistema sanitario, porque si no sería imposible estar diciendo, no, lo que opinan unos, lo que opinan otros. De hecho, los pacientes son tan diversos y las necesidades tan diversas que lo que nos une son necesidades comunes como las que te acabo de trasladar. Fíjate, decías algo muy importante y además esto no es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? En este espacio de Rimas y más, muchos de vosotros habláis de la importancia de la medición, del dato, de concretar procesos desde el ámbito de los pacientes, desde el ámbito de las especialidades, de la prescripción. Entonces, da la impresión que quizá vais un paso por delante en toda esa necesidad de medir, de protocolarizar, ¿echas en falta esa estructuración desde más arriba o incluso o algún nexo entre las comunidades autónomas? Claro, precisamente de ahí, de esto que estás diciendo surge la necesidad de establecer una normativa estatal que aplica a las organizaciones de ámbito estatal, pero de la que después de la definición de que es una organización de pacientes, de las medidas de impulso y de formación que surja de ahí y de los mecanismos de articulación surjan otro montón de oportunidades. Efectivamente, falta por parte del sistema sanitario, que quizás ha estado mirando en otra dirección, falta integrar esto en normativa y en articulación para que se puedan iniciar procesos que tengan consistencia y que puedan ser estructurados. Creo que la parte de articulación que nos encontramos en estos momentos en sus primeros pasos es fundamental para que esta participación pase de ser un discurso a que sea efectiva, y que no sea efectiva de forma aislada, porque siempre ha habido profesionales convencidos, siempre ha habido centros especialmente sensibilizados con estas cuestiones que han ido avanzando, y cuando hablas de participación se está haciendo muchísimas cosas. No podemos decir que se está inventando ahora la participación. Hay muchas cosas, pero queremos saber en qué momento estamos, si estamos en un momento inicial o estamos en un momento de madurez, a dónde queremos llegar y cómo, y todo eso solo se puede hacer desde la gestión avanzada, desde los procesos de calidad y desde la medición y la evaluación. Bueno, veo que tienes muchísimas ganas de hablarnos del anteproyecto, así que venga, todo tuyo. Cuéntanos, sabemos que está en tramitación. ¿Qué elementos destacarías? Ya nos estás contando de la necesidad de articular todo esto a un nivel más institucionalizado y protocolarizado, ¿no? Que pueda ser el espejo donde, o la referencia, ¿no? De todos vosotros. Pero vamos a destripar un poco, a desgranar qué aspectos destacarías que pueden ser realmente la palanca para este cambio que estáis buscando. Bueno, sí que he tenido muchas ganas. Muchas gracias por la Te oportunidad. he visto ahí. Yo creo, por empezar de forma ordenada, el primero que recoge la ley es la legitimidad de que las organizaciones de pacientes son un agente más del sistema sanitario, no son algo ajeno, y es un agente que tiene interés en el sistema sanitario y puede jugar un papel importante. Esta legitimación lo que hace es que forme parte de los órganos de participación, de los órganos de decisión, igual que otros agentes, igual que los consumidores y usuarios, igual que las comunidades autónomas, o igual que los profesionales sanitarios. Pensamos que era muy necesario que esto quedase recogido, porque realmente pensamos que es bueno para el sistema sanitario y es bueno para los pacientes. Así que la legitimación de que las organizaciones de pacientes forman parte del sistema de alguna manera es importante.
De la mano de la legitimación era necesario establecer qué es una organización de pacientes, que este era un punto clave para poder darles paso y para poder participar en los debates y en las decisiones se tiene que definir, y hasta ahora no había una definición en España y no había un consenso sobre qué es una organización de pacientes, y en esto estamos trabajando. Y después hay otra serie de medidas que tienen que ver con el fomento de las organizaciones de pacientes, porque es verdad que las organizaciones de pacientes tenemos muchas ganas de participar y hay mucha necesidad de que lo hagamos, pero no todas estamos en el mismo punto, no todas tenemos la capacidad y la formación de poder estar en las mesas a veces que se nos pide. Hay algunas cuestiones que requieren mayor capacitación, y esto no puede ser un proceso que lo hagamos por nuestra cuenta, sino que el propio sistema, una vez que reconoce el interés de que los pacientes participen, debe articular cómo puede capacitar, integrar y fomentar que esto sea así. Por ejemplo, en el fomento de las organizaciones de pacientes tiene que haber medidas de que el sistema, los profesionales, los currículos formativos, los diferentes elementos del sistema, pues integren, conozcan y participen también con las entidades de pacientes. Por lo tanto, legitimación, definición, fomento y formación del movimiento de pacientes creo que son una de las claves muy relevantes, y dentro de este marco, después hay dos herramientas como muy potentes. Hay específicamente diseñados y subrayados algunos espacios de participación, como el Foro Abierto de Salud, que ya estaba en la Ley de Equidad y Cohesión, y se nombra uno nuevo, que es la Mesa de Pacientes, de Organizaciones de Pacientes, que se tiene que regular, y por otro lado el censo, que son herramientas para la gobernanza de toda esta ley. Tanto la una como la otra se va a desgajar ahora de lo que es el anteproyecto de ley, y parece que va a tener un desarrollo por orden ministerial o más reglamentario para poder empezar cuanto antes. Entonces, bueno, parece que por un lado la tramitación de la ley, pero por otro lado estas medidas como más rápidas y concretas nos hacen ver que esto que hablábamos antes de que la estructuración de la participación se está tomando en serio, pues es realmente así. Cada país es único y tiene su propia realidad, ¿no? Comparar sistemas sanitarios, profesionales, bueno, a veces se hace un poco en plan de trazo grueso sin tomar en consideración la realidad de cada país. Pero vamos a hacer una traslación con respecto a este anteproyecto que estáis trabajando en comparación con nuestro entorno asistencial europeo, occidental. ¿Cómo lo valorarías? ¿Qué encaje tendría en algo que hayáis innovado o veis que otro país ha podido ser un referente para vosotros? Cuéntanos un poco, Pedro. Bueno, hay un referente en participación en Europa, que es la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y todo el trabajo que ha venido haciendo los últimos 25 años en participación de pacientes, que sin duda ha abierto un camino en el trabajo con las organizaciones de pacientes. Creo que es muy innovador la aproximación que se hace desde España con la ley de asociaciones, porque sí es verdad que en algunos países, y pienso por ejemplo en Francia o en algunos países del este o nórdicos, sí que se habla en momentos puntuales de participaciones en procesos concretos del mundo sanitario, pero no se había hecho un abordaje tan comprensivo a través de una ley que ponga todos los puntos juntos. Por lo tanto, es innovadora la existencia de una ley de este tipo, y ya no solo que se están dando pasos para que exista una ley de este tipo, sino que a nivel de discurso y de participación, España está teniendo un rol especialmente activo en estos momentos en Europa, y puede estar liderando, yo creo, que esta conversación tanto en la EMA a través de la Agencia Española del Medicamento y su papel activo, por ejemplo, en HTA, y todo lo que está implicando la participación de los pacientes en las encuestas PICO y en todo el trabajo con la propia agencia, ante el rol también que está teniendo el Ministerio de Sanidad en la promoción de la participación de los pacientes, por un lado poniendo ejemplo y generando la ley, pero también impulsando que esto sea así en Europa y apoyando iniciativas que desde European Patient Forum, entidad a la que pertenecemos y de la que soy miembro de su junta directiva, está teniendo ese apoyo también desde España. Por lo tanto, desde Europa ahora mismo se ve España como un actor importante en el impulso de la participación de los pacientes, y es verdad que ha habido ejemplos en otras épocas que sí que han ido abonando este terreno, pero ahora mismo yo creo que en España estamos teniendo un papel especialmente activo. De hecho, en junio va a haber un encuentro europeo vinculado al Barómetro Europeo de Participación de Pacientes, que se va a celebrar en España y que va a poner el foco en el caso práctico de qué está pasando en España en todo esto. Pues tú lo has nombrado, así que te voy a pedir que nos des una primicia en nuestro podcast. Algo que nos puedas contar, adelantar,
sobre ese foro tan interesante, que podamos estar ya atentos a lo que va a ocurrir allí. Bueno, lo interesante de este foro, además de que se hace en España, que se hace en Sevilla en junio y que viene todo lo que es el mundo de los pacientes y que se va a hablar de la participación, es que el Ministerio y el Secretario de Estado ha confirmado también que estarán allí, y yo creo que es un ejemplo de que el trabajo de las organizaciones de pacientes va de la mano también del sistema sanitario y de los gobiernos, porque clásicamente, y esto no ocurre en todos los países, la relación de las asociaciones de pacientes con los ministerios de sanidad o con los sistemas sanitarios no siempre está fluida. Yo creo que España es un buen ejemplo de que los pacientes trabajamos con el sector público, con el ministerio, pero también trabajamos con la industria, con farmaindustria, con los medios de comunicación. Es un ejemplo, yo creo que muy, muy interesante, de una colaboración, de cómo los pacientes queremos estar presentes en los ámbitos de decisión, en los ámbitos de influencia, y colaboramos. Lo decías al principio y te lo agradezco, siempre tenemos y es verdad, estas ganas de participar, de colaborar y de aportar en todo aquello que se nos invita, y creo que es un ejemplo, ¿no?, de cómo el movimiento de pacientes en España está teniendo también una visibilidad en Europa. Bueno, pues la verdad es que seguiríamos hablando porque todos estos temas dan para mucho más, pero esta es la excusa perfecta para tenerte en algún otro momento en nuestro Rima y Más. Te agradecemos muchísimo, Pedro, director general de la plataforma de organizaciones de pacientes, como siempre con novedades, y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo tan importante, no solamente para el paciente, sino también para el cuidador, ¿no? Porque la familia que se ve también interpelada en estos procesos que siempre digo, generalmente son sobrevenidos, y lo hablo por propia experiencia, me ha tocado alguna vez y te ves muy desasistido. Entonces, enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo y por esa capacidad de interlocución que estáis teniendo coral en todos los ámbitos, como decías, a nivel institucional, a nivel de la industria, a nivel social, de comunicación, porque lo que no se cuenta, pues no se conoce. Así que Así es, precisamente eso es. en la definición de organizaciones de pacientes y de pacientes, que estamos trabajando ahora con el Ministerio, dentro de lo que es la definición de pacientes incluimos familiares y incluimos cuidadores, que, como tú dices, nos parece fundamental y que en algunos casos realmente son la clave también del acompañamiento del paciente y de la salud de los pacientes. Gracias. Gracias a ti, Pedro Carrascal, director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Hasta pronto.